Good evening, Salvador. Good evening, Kevin. Can you hear me? Yeah, I do hear you. Tell me, how are you? I'm very well. How about you? I'm just great. Thanks for asking. And I'm also happy to hear that you're fine. Thank you. All right. Tell me, how was your weekend? Um. Okay. Wait. I try to remember. Okay, don't worry. Um. it's good. I was going to the church. Okay. I was going. It's correct. Eh? Uh, I went. I You can say I it. went. I I went went to to the the church. church Sí, eso es el pasado, and right? I see saw Yes. so I was saw the match of Real Madrid Okay. and It was Real Madrid versus what? versus Almeria. Okay. Yeah, Yeah. it's a match of football, and Yeah. that's it. I don't have a lot of activities. All right. Yeah, but it sounds like you had a good weekend. Yeah, That's so great. Okay. And who won the football match? Real Madrid won 2-1. 2-1. All right. That's great. That's great. Okay. Let's see. What about Andres? Hi, Andres. How is it going? Coach, I'm fine. All right. I'm happy to hear that. Tell me, Andres, how was your weekend? My weekend was a good weekend, Okay. but I worked At work. Saturday. I worked Saturday and Sunday. Saturday and Sunday, you were working. Yes, Okay. And I'm watching. I was watching the match Barcelona because it's my favorite soccer team. Barcelona is your favorite soccer team. All right. That's great. That's great. And what about Emmanuel? Good evening. How are you? Good night, teacher. I'm fine. And you? I'm great. Thanks for asking. And I'm also happy to hear that you're fine. Thank you. Talk to me about your weekend, Emmanuel. How was your weekend? In the weekend, I'm learning about VBA of Excel for create buttons and macros in the sheets. Okay. It sounds difficult. Yes. Yeah, because I didn't understand anything of what you said. I mean, I'm not going to lie. I Yeah, I know. just I just listened to VBA. You said something like, I don't know, like macros, and it sounds interesting. Basically, Mhm. programming. Yeah, I Yes. imagine. I imagine it's about programming, but it is. It sounds interesting. Yes, I have to admit, but I just you told me Excel, right? Yes. Okay, so I know how to create like some some tables and everything. I can tables and basically I create a table. In this table, I debo ordenarla, ¿cómo sería? Organize it. Okay, organizer and delete rows uh, vacías. ¿Cómo? Empty. Okay, So organizer empty and is delete rows empty and reset that. okay. Uh, Again, I got lost again, but it sounds really cool. okay. I'm sure your classmates understand what you're talking about. Okay, thank you. Right. That's great. What about Herson? Hi, Herson. How's it going? Hello, I'm going very good, and you? All right. I'm happy to hear that. And I'm also good. Thanks for asking.
Tell me, Harrison, how was your weekend? Uh, uh, a little bored. Why? Uh, I stay in house. You stay at your house, but yeah, probably next weekend you will go out with friends or something. Yeah. All right. Okay. And we have at last here Ronald. Good evening. How is it going? Sorry? Well, good evening. Hi. Hi, good evening. I well. You? All right. I'm happy to hear that. And I'm good. Thanks. It's all great. Tell me about your weekend, Ronald. How was your weekend? I went to the water park. Okay. Water park? Which one? Atlan- Sorry? Atlantis. Okay. That's awesome. That's awesome. Did you have a good time? Yes, it was very fun. All right. I'm glad to hear that. It's always good to get some time to relax and just forget about, your job, your problems and everything. That's awesome. Yes, thanks. Okay. All right. So as you might remember from last class, we have already finished the first course. And we are going to start the second course today. La clase pasada lo mencionaba, ¿verdad? Y espero que la mayoría haya hecho el test, ¿verdad? El test de la unidad 1 a las 5 del primer curso. Básicamente terminamos la semana anterior y en esta empezamos lo que vendría a ser el segundo curso. De preintermedio 2 sería el nombre, por ponerle un nombre, ¿verdad? Salvador says not yet. Yeah, because you didn't join last Thursday, right, Salvador? You didn't join the last class. Pero sí, la última clase estaba explicando eso. Era básicamente para realizar ese test. Unos lo hicieron durante la clase, otros avanzaron en en la plataforma, lo más que se podía. Igual, la idea es que traten de avanzar, ¿verdad? ¿Por qué? Esta semana iniciamos el segundo curso. Iniciamos nuevamente con la unidad 1 del siguiente curso. Son 5 unidades por cada curso. Iniciamos nuevamente con la 1 y la idea es que ustedes también, ¿verdad? Inicien con la unidad 1. Se cerrará el curso anterior. Aún no, ¿verdad? Siempre puede completarlo. Pero la idea es esa, ¿verdad? Que avancen, completen las 5 unidades para que podamos movernos al siguiente curso. Vamos a iniciarlo hoy. And we're going to start today's class. We're going to be making a review, okay, on the present simple. Vamos a estar practicando y a la vez haciendo una revisión un repaso del presente simple, ¿verdad? Es un tema de los más esenciales, al ser de los primeros que se ven, que siempre causa dificultad, independientemente del contexto, del nivel en el que se está hablando. Así que, first of all, we will start with a conversation, just some questions right here to talk about, and just to get started, and then we'll be making a review. So let's start. Let's see. Okay, we have here different topics. We're just going to be talking because these topics are most of the cases about present simple. So we're going to be just getting started with a conversation, and after that we will review the main topics. So let us start with one first. Let's talk about time. Okay, let's see.
Andres, help me with the first question. It says, are you normally on time? Are you normally on time? I normally sometimes I be later, Late. late, Okay, so usually you are on time or late? late. Okay. Yeah, you sound like really proud. Yeah, late. Why not? Okay. Yeah, sometimes it's difficult, right, to be on time. Okay. But yeah, in your case, Andres, are you patient or impatient? Patient. Impatient. Yes. Okay, For why? example, when I am in the traffic. You start like honking your horn. Yes. De lo que va ahí pitando para que se mueva. Is that you? Okay, probably yes. Let's see let's go with one more. Emmanuel, tell me, how much free time do you have? Mm, Mostly? That means mostly, Mucho? No. you can Oh, say no, a lot. a lot, okay. A A lot. lot, sí. A lot. Yeah, mostly, mostly es como un adverbio, ¿verdad? Lo utilizamos más que todo al inicio de las. Vamos a explicar ya que lo tocamos, el tema, ¿verdad? Mostly, Okay. por lo general lo utilizamos como mayormente. Mostly at the weekends. Por ejemplo, si le preguntan, ¿cuándo vas a comer a algún lugar? ¿Cuándo sales a comer? ¿O, qué momento vas a... Bueno, no sé, ¿en qué momento sales? ¿Verdad? You can say mostly at the weekends. Mayormente o principalmente los fines de semana. Pues les preguntas. ¿Ok? Okay. Mayormente, puede ser, digamos que está dando una estadística incluso. Mostly men. Mayormente hombres. Una estadística de cualquier cosa. ¿Ok? Es mostly. Mucho se puede decir a lot. ¿Ok? Y también tenemos a lot of. ¿Ok? A lot es como un pronombre. Mucho. A lot of siempre por lo general le sigue un sustantivo. A lot of money, mucho dinero. A lot of food, mucha comida. A lot of cars, muchos carros. Okay. So you tell me Okay. you have a lot of free time. In my free time, I watch videos in YouTube or learning English page about programming. Play music or washes dishes or washes clothing. Uh, yeah, sometimes sleeping All right. in the ¿cómo era sala? Living room, Okay, in the living room. Yes. like that. Well, that's great. That's great that you have time, right? You Yes. know, sometimes it's difficult to find free time, but if you have it, that's awesome. Yes. Okay. Let's see, Salvador, in your case, how much free time do you have? What? The second question right here. How much free time do you have? I think I have a little free time, but
this time, how do you say procrastinar? Procrastinate, you can say it too. I procrastinate in this time, and I feel bad About it. because what? You feel bad about it. Like, Yeah, because I think this time I can use the other manner or form, way. the other way. Bueno, de hecho, se pueden ocupar las tres, ¿verdad? Solo que, well, let's try to explain that. Now you take the topic on. Por lo general, cuando hablamos de una forma, ¿verdad? O lo que vendríamos a traducir como manera, en inglés se utiliza way, que significa camino. También, ¿verdad? Significa camino o forma o manera. Y aquí viene lo que conocemos como falsos cognados. ¿Quién sabe lo que son? Who knows what is a false cognate? Who knows that? What's a false cognate? Does anybody know? No. All right. They are words in your language, let's say in this case in Spanish, are similar to other languages. Son palabras que suelen ser casi idénticas, en muchos casos idénticas, como en el caso de, por ejemplo, ¿cuál? Let's see. Idea. What? Idea. No. Yeah, that's one. Okay. Tanto en inglés como en español tienen la misma escritura y el mismo significado. Esto sería lo que se conoce como perfect cognate, un cognado perfecto. Okay. ¿Por qué? Pues, tiene el mismo significado y la misma escritura. Pero luego están los otros como, que se conoce como false cognates. False cognates. ¿Qué sería el ejemplo que estábamos dando de manner? De hecho, manner, cualquiera podría pensar, ¿verdad? Totalmente lógico pensar que significa manera o forma. Pero en realidad significa modales. Por ejemplo, good manners no es buenas maneras o buenas formas. Son buenos modales. Okay? Someone could tell you, you have good manners, or she has good manners, or you need to have good manners. Okay? Debes tener buenos modales. Ella tiene buenos modales, tienes buenos modales. Good manners. Okay. Ya luego, manera o forma, utilizamos la palabra way. For example, we can say that's the way. Esa es la forma, o esa es la manera. That's the way to do it. Esa es la forma en que se hace. Right? That's the way to do it. You could also use, well, that's the one way. There are different ways. Okay. Hay diferentes formas, diferentes maneras. There are different ways. Y luego está form, que también significa forma. Pero a veces se refiere específicamente a algo, es decir, a la... Okay. Cuando hablamos del aspecto físico de algo, como la forma de una taza o la forma de un celular, la forma, ¿verdad? Es decir, el aspecto físico. O en el caso de las figuras geométricas, la forma, las diferentes formas que existen, círculos, las diferentes figuras geométricas. That's a form. En inglés también, en el caso de forms, también se refieren a la forma de los tiempos verbales, como cuando les enseñan las estructuras, ¿verdad? Esto vendría a ser una forma. La forma de una oración simple. La estructura de una oración simple. Subject plus verb plus complement. Eso podría ser una form. A eso se le conoce como form. Y les digo, refiriéndose específicamente al aspecto físico. Es decir, a la
La silueta, la forma, ¿verdad? Okay, is it clear the difference between manners, way, and form? Is there any question or is it clear? Okay. All right. So they are different, right? Manners, modales. Way es una manera, una forma. También significa camino. And form. Hablando ya de lo físico. Es decir, la silueta de algo, la forma que tiene. And also it means structure, like this. This is a form. Let's continue. All right, so let's see the case of Herson. What about you? How much free time do you have? I have free time only in the night. Sorry, I was muted. Okay, I was telling you that you only have free time at night. So what do you usually do in your free time? I study and play games. Okay. Video games or on your phone or your computer or what? Yeah, video games in my computer. All right. What's your favorite video game? Según, no sé cómo se dice según. Sorry? Como decir según, como diría. Como According. según el día. Ah, what do you mean? ¿Como su estado de ánimo or what? Sí, o lo que ande gana. Okay. So you can say that according to my mood. Mood es estado de ánimo, como refiriéndose a cómo se siente durante el día. It's according to my mood. If I'm happy, I play something. If I'm sad, I play on something else. If I'm angry, I play something else. Okay. Yeah. All right. And let's see, Ronald. What about you? How much free time do you have? Maybe a lot. A lot of free time. Okay. That's great. So what do you do then in your free time? I watch videos in YouTube, or I watch movies or series. Okay. What's your favorite series? Maybe Breaking Bad. Oh, I like that one. It's a good one. It's also actually one of my favorite series. Oh. Yeah, it's really good. Okay. So that's yeah, it was just a way to make a review on the topic. We're going to go over a review on the present simple. Vamos a verlo así de manera breve. Ya lo hemos estudiado antes, pero siempre es necesario hacer una review. So we have present simple. You know, we use present simple for routines. Okay, you talk about routines, you talk about habits, you talk about facts. So for that, we use the present simple. Okay, let's see. Emmanuel, can you help me read the sentences? Yes. I get up at 8 o'clock. Kevin get up at 8 o'clock. Okay, Kevin gets up. Gets Make sure you pronounce the S in every verb, right? Gets up. Okay. Kevin gets up at 8 o'clock. Okay, so in your case, what time do you get up? I get up at 10 o'clock. Okay, that is Yes. that is good, right? That is good. You need to get enough rest all the time. Yes. Okay, so
Tell me, Emmanuel, what differences do you notice between the first sentence and the second sentence? What are the differences? And the verb adds s Why? for the present, For the what? particle present. Yeah, because it is in the present, but this is also the present. The subject. The subject, yes, right. So what happens with the subject? And the first, the subject is I, and the second is Kevin or he. Or he, yes. So we add s. We're going to see why later. Let's continue with some more examples just to make sure it's clear. Andres, can you help me reading the following sentences? Then I'll take a shower. Then he takes a shower. So again, what is the difference, Andres? The second one is third person. Third person singular, yes. He. Is in the verb. There you go. Exactly. This is something we need to keep in mind all the time. Third person singular pronouns, he, she, it. First person, I. Second person, you. Third person, he, she, it. Singular. So for third person singular pronouns, we add s to the verb. Okay. Salvador, would you help me reading these sentences? Okay. At 8:30, we have breakfast. Okay. The other one? De abajo. Yep. At 8:30, they have breakfast. All right. So what happens now, Salvador, with the pronouns we and they? Is there any change? Hello, Salvador? Okay, está muteado. Okay. They have a different objects. Like how? For example, we is for my friends and me, like, Yeah, and they is for other people. other people, yes. But the verb, right? The verb doesn't change. Right? We don't add s to these ones. Okay. Okay, let's see. Again, sometimes you can have subjects like this ones. They're not pronounced all the time. You know that. Like in this case, the subject is my parents. In the afternoon, my parents work in the garden. So instead of my parents, you can also have they, and it will basically work the same way. Okay, she often watches. The same here, right? You have I, then the subject she. When it happens, the verb changes. We add s, es. Okay, let's make the review. So let's see someone who wants to summarize it. Let's see, Gerson. So what is the difference, Gerson, when we use I, you, we, they, and what happens when we use he, she, it? The letter S and the verb. We add s to the verb when we use he, she, it. Okay, that's true. Okay, Gerson, this happens in the affirmative sentences, in the negative sentences, or in the questions, or in the three? And in the tree. Okay, probably. We will see later. Okay, so we add s, right? That's what we were trying to study. When we have he, she, it, third person singular, we need to add s to the verb. There are some rules we have to follow, but that comes with practice.
de nuevo, hay unas reglas que son similares a las que estuvimos estudiando con los adjetivos comparativos. Es decir, hay reglas de spelling, ¿verdad? Que cuando el verbo termina en tal letra, cuando termina en la otra, cuando sigue cierto patrón, se hace esto, se hace lo otro, se elimina esto. Considero yo que eso viene con la práctica. Entre más lean, entre más escuchen y entre más se expongan al idioma, todas estas reglas se vuelven automáticas. Así que en mi opinión no tiene mucho caso tratar de memorizárselas o de aprenderlas cuando lo que se necesita hacer es utilizar el idioma. Dar un esfuerzo, es un esfuerzo extra de su parte. ¿Okay? Cuando ustedes escriban he takes, le pongan la S, cuando escriban loves, le agreguen S nada más. Cuando escriban watch, sepan que se le agrega ES, no porque se pueden arreglar, sino porque lo han visto muchas veces al modo de que se vuelve mecánico, algo ya automático. That's the way it should work. So I invite you to get exposed to the language the more you can, right? To use it the more you can too. Okay, we are going to be just doing a short practice on this. But before we were going to go with negative. Let's just review negative questions. That was positive statements, okay? Aquellos eran oraciones afirmativas o positivas. Let's look at the negative, okay? Negative questions or negation. Do we have the sentence? We have an affirmative sentence. Emmanuel, can you help me read the sentence? Yes, All I right. play tennis. That is affirmative, negative, or question. Affirmative question. All right. Sentence Affirmative sentence, yes. An affirmative question is, it could also happen. Okay. So how do we turn it into a negative one? Play I tennis. What we do is we remember the same verb and we add don't. I don't play tennis. just that, right? Okay. En el caso del presente simple, eso es lo que vuelve al inglés sencillo. Para pasar de un tiempo verbal al otro, utilizamos auxiliares. Okay. Los verbos no se conjugan. Tienen diferentes formas, es decir, que se le agrega S, se le agrega ing, ed, los participios, ¿verdad? Pero como tales no se conjugan con los sujetos, ¿verdad? Como sucede en español. Eso lo vuelve sencillo. Para el presente simple utilizamos do. El auxiliar es do. ¿Cuáles son los tres auxiliares más comunes? ¿Por qué los llamamos auxiliares? Porque nos ayudan a, básicamente, la palabra auxiliar te ayuda, ¿verdad? Nos ayudan a formar los tiempos verbales. Y hay varios, pero los más comunes son be, do y have. Be, do, have. En sus diferentes formas. ¿Ok? Que be tenemos las formas comunes del presente. Tenemos am, are, is. Tenemos las formas en pasado. También tenemos la forma en participio. Todos estos son los auxiliares de be. ¿Qué pasa con do? También es un verbo auxiliar. Nos ayuda a formar los tiempos verbales. En el caso del presente simple utilizamos do. Su forma negativa que es do not. Y contractado pues don't. Ok. So that is do. Las diferentes formas de do. En pasado, did. Para el pasado utilizamos did. Es el mismo auxiliar do, solo que en pasado. Y tenemos su forma en participio también. Done. Have. Lo utilizamos por los tiempos perfectos. Y también su forma en pasado. Had. Auxiliares. Okay? Be, do, and have. So those are the three most common auxiliary verbs that we can use for the different tenses. So as simple as that. If you want to make negative sentences and questions, we use do. Si queremos hacer oraciones negativas o preguntas, utilizamos do.
Entonces, para las oraciones positivas, es para el único tipo de oraciones que no utilizamos auxiliares. Solamente el sujeto, el verbo y ya. Let's put another example. Let's see. Andres, help me please with this example. I like pizza. Okay. The negative way? I don't like pizza. Exactly. Do you like it? Yes or no? Yes, I like. Yeah, it's delicious, right? What's your favorite food? It's a good question. For me, the hamburger Hamburger. I prefer. Okay, yeah, that's a good one. Tacos. Yes. That's better. Está mejor los tacos. Las hamburguesas no me llevo bien. All right. So that's the negative way. Do not, just that. No more. Okay, what happens? It becomes a little tricky when we talk about third person. Recordemos, esos tres pronombres siempre son los que lo vuelven un poco complicado. Tenemos otra oración. Mom works on Fridays. Como pueden ver, es una oración afirmativa. Por ende, le agregamos S al verbo. Mom works on Fridays. She works on Fridays. Okay. Ahora, ¿cómo lo hacemos en la forma negativa? Let's see. Gerson, can you help me read the sentence? Mom work on Fridays. Okay. And the negative form? Mom doesn't work on Fridays. So what are the differences? In the verb, the S, Mhm. The auxiliary, right? Yeah. Okay. En el caso de la tercera persona del singular, en las negativas ya no le agregamos eso a los verbos. En lugar de eso, le agregamos la misma regla al auxiliar, que es do. ¿Cómo se forma la tercera persona del singular con el verbo do? Agregamos S. Al igual que todos los verbos que terminan en O, como go, goes. Okay. And so on. So in this case, when we're talking about the present in the negative form, for he, she, it, ya no le agregamos ese verbo, sino que en su lugar se lo agregamos al auxiliar. Es. Y tenemos la forma negativa. Does not or doesn't. Just like that. So, mom doesn't work on Fridays. That would be the negative form. Mom doesn't work on Fridays. No decimos mom don't work. Nope. We don't say mom don't works or mom doesn't works. Not at all. It's just mom doesn't work. And the same happens where he, she, and it. Okay, so Emmanuel, tell me, how do we make the negative form of with the pronouns I, you, we, they? And how do we make the negative form with the pronouns he, she, it? Oh, Sería I don't take, I don't look, I don't run, I don't love, you don't take, you don't look, you don't run, you don't love, we don't okay. take, Is it she don't love or she doesn't love? doesn't. Okay, let's remember when you have he, she, it, we don't use don't, we use doesn't. Doesn't look. He, she, or it doesn't. And the verb doesn't change.
Los verbos aquí ya no cambian. Si se fijan, tenemos take, look, run, love, take, look, run, love. Para ambos casos, para todos los pronombres. Cambia el auxiliar. Don't y doesn't. Doesn't lo ocupamos para he, she, or it. Okay? Okay. There you are. And the questions. Let's now look at the questions. Okay, let's see. Let's have Ronald. Can you help me read the sentences? Yes. I Oh, get up at 8 o'clock. okay. This is an affirmative sentence. How do you make it a question? I need you to the five. Sorry? I need you to at the fives. Exacto. Las preguntas son sencillas. En el caso de la yes or no, en el caso de las preguntas de sí o no, ¿verdad? Aquellas preguntas que es, do you get up at 8 o'clock? Yes. Puede responder con eso. Do you like pizza? Yes. Do you like to practice sports? Yes. No. Ok. Súper sencillo. Solamente se le agrega do al inicio. Y con eso ya es una pregunta. Y claro, mantener el signo de interrogación. Seguimos la forma do, sujeto, verbo y complemento. Do you get up at 8 o'clock? Yes, I do. No, I don't. Aquí ven que el pronombre cambia porque no es común que uno se pregunte a sí mismo, ¿me levanto a las 8? No, tal vez sí, pero no es muy común. You usually ask that to someone else. So you say, do you get up at 8 o'clock? The same happens here, right? I often watch TV. Do you often watch TV? Solo cambia el do. Eso es todo. Y el signo de interrogación al final. Es todo lo que hay que hacer. Okay. Veamos qué pasa con la tercera persona. Let's see. Salvador, help me reading, please, the sentence. Kate plays tennis on Friday. Okay. So how do we make that a question? What? How do we make it a question? We say, Does Kate play tennis on Friday? okay. ¿Qué sucede entonces con el verbo plays? Se le pasa la S. To the auxiliary, okay. Repito, en preguntas y oraciones negativas utilizamos do en sus diferentes formas. Pero ¿qué pasa? Con he, she or it no utilizamos do, utilizamos does. Es al verbo auxiliar que se le agrega s, no es a los demás verbos. Solo se le agrega s en las afirmativas a los verbos principales. Como acá. Kate plays. Ahí se le agrega s al verbo. Tennis on Fridays. ¿Cómo sería en la forma negativa? Kate doesn't. Ahí se le agrega el auxiliar. El verbo se mantiene igual. Play tennis on Fridays. ¿Cómo sería pregunta? Does Kate play tennis on Fridays? ¿Ok? Entonces, el verbo, la acción solamente cambia en las oraciones afirmativas. En preguntas y negativas, cambian los auxiliares. ¿Ok? Does Kate play tennis on Fridays? We're going to have some practice on this. Okay, we have these verbs right here. Me van a ayudar a elegir un verbo y me van a dar una oración afirmativa, una oración negativa y una pregunta, utilizando los verbos que están acá. Emanuel, start with the first one. Elija uno de los verbos, principalmente uno que no conozca para que aprendamos nuevos. Quiero ver. Buy. All right. Do you know the meaning of buy? Comprar. Okay, so we have present simple.
utilicemos el sujeto the lady or the woman. The woman by At the store, you could say. En la tienda. okay, at the store. Okay. Is the woman buy or the woman buys? The woman buys at the store. The woman buys something. El punto es Okay. ese, agregarle ese, ¿verdad? Hablamos de she. The woman is she. Tercera persona del singular, ¿ok? Cierto. De nuevo, ya saben la regla, ¿verdad? Pero, bueno, usted sabe la regla, ¿sí o no? Yes. Ok, la pregunta es, ¿por qué no la utiliza si la sabe? No es su Se me culpa. olvida. No es tampoco es que se le olvide. Es el hecho de que no se trata de memorizarla ni de aprendérsela, sino de utilizar el idioma. Es un claro ejemplo, ¿verdad? De por qué no se trata de eso. Claro, esto es una forma, por así decirlo, con objetivos didácticos. No está de más tratar de recordar y de explicar que así es como se hace. Poner ejemplos, tratar de pedirles que me den oraciones, tiene sus beneficios. Pero volvemos a lo mismo. Conocemos la regla, hasta la podemos recitar como que fuera poesía, pero al usarlo no pasa. No es que se le olvida, ni nada, no es que no se le pueda, sino que es el claro ejemplo del por qué no funciona así. No, les recomiendo, expóngase lo más que se pueda. Necesitan dar un esfuerzo extra de su parte. Yo sé que pasan ocupados, claro, nadie niega eso, pero en algún momento ven algún video, pónganlo en inglés, aunque no entiendan nada, no se trata de eso. Si en alguna serie, pueden verlo en inglés que esté subtitulada. Y así, es exponiendo, leer algún artículo, alguna vez un libro, pueden buscar libros que sean de nivel básico, intermedio, para que lo puedan entender sin problema. Y así, ¿verdad? Exponerse lo más que se pueda. Entonces, ustedes pueden invertir un montón de tiempo tratando de recordar que se le agrega S, las palabras y leyendo las reglas. Así. Pero quizá es probable que invirtieran menos todavía, quizá la mitad del tiempo, o es muy probable que lo aprendieran mucho más fácil simplemente exponiéndose al idioma y adquiriendo eso. Lo ven, su subconsciente lo está adquiriendo sin que se den cuenta. ¿Ok? Okay, teacher. Por ejemplo, solo pongo este ejemplo. Hay una regla en inglés que dice que el objeto de una preposición nunca será el sujeto de la oración. No puedo la regla, puedo decirla, sé a qué se refiere y entiendo a la perfección a qué se refiere, pero cuando estoy hablando no la utilizo. Suelo equivocarme y no pasa nada, nadie me va a corregir. Y no es que esté hablando mal, simplemente es un error gramatical. Pero, ¿por qué no la utilizo? Si sé la regla, porque no es que se me olvide, la regla me la puedo, la conozco, pero no se trata de eso. Voy a adquirir esa regla viendo suficientes ejemplos de personas que la utilizan sin conocerla, de los nativos, por ejemplo, o de alguien que habla inglés. Bien, entonces, hasta entonces voy a adquirir esa regla, exponiéndome al idioma, leyendo libros, viendo videos, viendo películas, escuchando música, porque en todo eso están implícitas las reglas. Y ustedes de repente andan cantando la canción y llegan a la parte donde está esa regla que les mencioné y ven que lo dicen así. Pero ya luego ustedes están hablando y yo no lo digo así. Y recuerdan la canción. Se vuelve más significativo. O recuerdan algo que leyeron que alguien dijo. O recuerdan algo que escucharon a alguien. Entonces ahí se vuelve más significativo. Y así se va adquiriendo sin que conozcan la regla. Igual, nunca está de más. Porque es útil, claro. Pero no es la forma más efectiva. Ese es mi punto. ¿Ok? Now, Emmanuel, give me a negative sentence.
The woman doesn't buy something. Okay. Yeah, we need to be secure. We need to be sure, right? The woman doesn't buy something. Yes. Yes. Now the question. Vamos a la afirmativa. Doesn't. Affirmative. This is affirmative. Huh? Now you tell me Okay. a question. Does the woman buy something? Yeah. Does the woman buy something? Y no se le agrega la S, ¿verdad? Yes. Sino que es la auxiliar. Good job. Let's choose, Gerson, choose another verb. Su turno de elegir un verbo. Dance. Dance. Okay. Do you like dancing? Yep. All right. So in this case, you can use, I don't know, the people. Podría ser el sujeto, podría ser the people. So give me an affirmative sentence. I dancing every week. Okay, I dancing every week. Or I dance every week. Okay. Maybe I dance. Okay. I dance every week. You can use the people. Puedo utilizar el sujeto de people porque para ver los ejemplos, ¿verdad? Puedo decir the people. O veamos. Ok. Utilizamos esta oración para empezar. Era afirmativa. The people dance at the club. Okay, Gerson. Now give me a negative sentence. Ahora una oración negativa. Donde digo que las personas no bailan en el club. The people dance at the club. Ahora negativo. The people are not dance. Okay. The people are not dance or the people don't dance. Maybe are not. Okay. The people don't dance. Okay. Recordemos, el auxiliar que utilizamos para el presente simple con verbos es don't. Podemos decir el ejemplo que se está dando, ¿verdad? Pero en ese caso lo utilizamos con acciones que están pasando en el momento, como el presente progresivo, ¿verdad? Hold on. Like that. People are not dancing at the club. This thing is not working. Aquí utilizamos el auxiliar be, el verbo to be. The people are not dancing at the club. Pero esto ya no es el presente simple, es el presente progresivo. Ya no hablamos de rutinas, ni de hechos, ni de hábitos, sino que de acciones que están pasando en el momento. The people are not dancing at the club. O por acciones que no están pasando en este caso. No están bailando en el club. Pero eso es para el presente progresivo. Para el presente simple utilizamos do o don't para las negativas. ¿Ok? Y es diferente, ¿verdad? No es lo mismo decir the people are not dancing and the people don't dance. The people don't dance at the club. ¿Ok? What is the difference, Gerson? ¿Cuál es la diferencia si digo the people are not dancing at the club and the people don't dance at the club? The first is in the present, Ujú. and the second is in general, I think. ¿Ok? La primera es el presente progresivo. The people are not dancing at the club. Nos estamos refiriendo quizá a todas las personas en una fiesta. The people are not dancing at the club. Las personas no están bailando. Es una acción que está pasando en el momento que se está hablando. ¿Ok? Y la otra es general. The people don't dance at the club. Nos referimos a un grupo específico de personas que
no bailan. Un hábito. En cambio, esto solo está pasando en ese momento. Puede que ese mismo día, en otro rato, empiecen a bailar. Pero esto en este caso no, es un hábito. Okay, so the people don't dance at the club. Now, Gerson, give me a question. The people dance in the club, maybe. Okay. Recordemos, para las preguntas y las negativas se utiliza do, el auxiliar do. Ah. Do or does? Do en este caso, porque people es plural. Do people are dance in the club? Okay. Do people dance? Dance in the club. Ujú. En el presente simple no utilizamos el verbo to be. Okay, no utilizamos are ni nada, solamente el verbo y auxiliar. Do people dance at the club? Okay. Let's choose another one. Let's see. Ronald, choose one verb. Stand. Stand. Okay. In this case, you can use you can use people too. Okay. Affirmative. The people do stand at the airport. The people, Do stand. okay. ¿Utilizamos el auxiliar do en las oraciones afirmativas? Yes or no? We don't, right? Solamente así. The people stand in line. Recordemos, utilizamos do, or don't, or does, or doesn't, solo en preguntas, en oraciones negativas. So, the people stand in line. Now, Ronald, a negative sentence. The people don't stand in line. Great job. The people don't stand in line. Now the question. Do people stand in line? Do the people stand in line? Yes. Good job. Salvador, your turn. Choose a verb. Fly. Fly. Yes. Okay. I believe I can fly. Me too. I believe I can fly, but I don't. Anyway. Okay. So, yeah, here you can use the man, the subject, the man. So give me an affirmative sentence. The man fly. The man fly or the man flies? The man flies. Yeah, right. Like this, okay, esa es una de las reglas de spelling que les mencionaba. Cuando los verbos terminan en Y, se elimina la Y y se le agrega IS. Puede que se aprendan, puede que se aprendan esa regla. Cuando los verbos terminan en Y, se elimina la Y, se le agrega I latina y luego S. Tal vez se la saben, tal vez se lo aprenden, pero no va a ser hasta que lo hayan visto varias veces, hasta que lo hayan escuchado muchas veces, hasta que lo hayan leído y repetidas veces, hasta que se vuelva automático, que van a hacerlo. Así que es un proceso de paciencia. So, the man flies with a rocket. Now a negative sentence, Salvador. The man not flies. Okay. ¿Cuál es el auxiliar que utilizamos para el negativo en el presente simple? Don't. Exactly. The man don't flies. The man don't flies or the man doesn't fly. Doesn't fly. Like that, okay. Utilizamos don't, sí. Do es el auxiliar. Si conjugamos do con he, she, it, tenemos does. Así que el auxiliar es do, sí, pero con la tercera persona del singular, he, she, it,
cambia. Ya no es do, es does. Ya no es don't, es doesn't. Y el verbo ya no se le agrega es ni nada. Cambia el auxiliar. ¿Ok? Okay. The man doesn't fly with a rocket. What about a question? Does fly? Does No, who? does he fly? Does he Flies? flies or fly? No, se le quita la eso. Entonces, does he fly? Exactly. Does he fly with a rocket? Does the man fly with a rocket? Repito, cuando Does the tenemos man oraciones fly? negativas o preguntas, las terceras personas, he, she, it, cambia el auxiliar. Si quiebro algo, simplemente lo voy a No. Sorry. All right. Ok, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Is practice. It's a matter of practice. Yo sé. ¿Y cómo sabemos que se trata de práctica y de que se exponga lo más que se pueda? ¿Y cómo sabemos eso? Porque hemos visto esos temas, que lo han visto antes. Creo que vimos un poco de review al inicio. Estamos viendo ahora. Y como pueden ver, siempre hay, ¿qué? Por así decirlo, mm, eso no es una cuestión de blanco o negro. Siempre hay, por así decirlo, poca precisión, vamos a decir. Porque no es que esté mal, ¿ok? Siempre y cuando lo que ustedes digan comunique algo, está bien. Claro, gramaticalmente tal vez no se encuentra bien, pero no todo se trata de gramática. Solo una parte vendría a ser un 15% quizá de lo que compone todo lo que viene a ser un idioma. Así que siempre hay poca precisión. Eso es ser preciso a la hora de hablar. Lo que no tiene nada de malo, pero incluso los nativos cometen errores gramaticales. Nosotros como hablantes del idioma español cometemos muchos errores gramaticales también. Y no por eso dejamos de comunicarnos o somos hablantes, por así decirlo, con un desempeño pobre en el idioma. ¿No? Solamente así funciona. Entonces, ¿cuál es la clave? Se necesita exponerse al idioma al grado de que esto no se reduzca simplemente a memorizarse unas reglas, sino a una cuestión de práctica, de uso y de aprenderlo usando, o sea, aprender el idioma utilizándolo. Entre más se exponen al idioma, más ejemplos ven de todo esto y lo van adquiriendo de manera subconsciente. Y así es como debería de ser. Así que la invitación es esa, a que traten de exponerse lo más que se pueda, ¿verdad? Y luego, pues las clases van a ser para consolidar, para aclarar cualquier duda. Porque repito, se han explicado las reglas y no tiene nada que ver con su capacidad de aprender algo o memorizar algo, que no se trata de eso. Sino, más bien se trata de utilizarlo. ¿Ok? ¿Es it clear? Clear. Okay. So, yeah, let's try practicing. Let's continue practicing. Let's use the language. Y equivoquémonos, de eso se trata. Le repito, como hablantes del idioma español, cometemos un montón de errores gramaticales. Los no nativos, los nativos del idioma inglés, cometen un montón de errores gramaticales, a veces más de lo que creeríamos. Y cualquier hablante del idioma, de cualquier parte del mundo, comete errores gramaticales al hablar. Claro, la idea es irlos reduciendo lo más que se pueda. Pero volvemos a lo mismo, no se trata todo de eso. Así que no se trata de que está mal o está bien. Se trata de comunicarse. Y con el tiempo nos vamos más precisos, entre comillas, porque tampoco tiene nada de malo. Está el debate entre si queremos ser precisos o
hablantes fluidos de un idioma. Yo preferiría que intentaran ser hablantes fluidos de un idioma, es decir, que lo utilicen con fluidez y sobrevivan utilizándolo. ¿Qué importa si cometen muchos errores? Siempre y cuando logren comunicarse. Con el tiempo los van a ir eliminando. Pero hay que tratar de enfocarse más en la fluidez entonces. Y haciendo eso, se reducen los errores poco a poco. Okay. So we're going to stop here. We're going to continue tomorrow. Tomorrow we will be having some more practice on comparative adjectives. We studied that topic last class. We're just going to be having one more practice on that and also studying superlative adjectives. Vamos a estar viendo los adjetivos comparativos un poco más y los superlativos. Okay, that will be all for today. Thanks for joining, all of you, and have a good night. Get some good rest. Teacher say I love you. You want me to tell you that I love you? You say I love you. What? Nothing. Goodbye, teacher. What? I didn't get it. What happened? You say I love you. I didn't. Yeah. Did I? I Yes. love you. ¿O qué dijo? Bueno, si lo dije porque me estoy durmiendo entonces, pero no recuerdo haberlo dicho. ¿En qué momento? I didn't listen to that. Don't remember. Repeat ¿cómo se dice? De la despedida. I don't know. I said something like, thank you for joining. And then I love you, I guess. Don't remember saying that. No, tal vez dije algo similar y se escuchó así. Igual, no es como que tenga problema en decirlo. Me too, me too. Okay, yeah. Me too. So, okay, thanks for joining, See you. everyone. See you later, and I love you too. See you Take care. tomorrow. Goodbye. All Love right. it. See you tomorrow. Okay, thanks.